Carlos Tello Macías, este hombre que algunos consideran de izquierda, comentó que el impuesto del ISR debe haber sido del 40 y no del 32, o sea, es una posición muy parecida a la de Sandoval Murillo, en la que dice, a medicinas y alimentos, no importa, pero al 10, que se baje, no al 16. Es interesante, o sea, estamos en el momento de soltar estas ideas y de debatirlas y a ver qué resulta, que los diputados estén abiertos a discutirlo, porque si el debate es falso, si nada más nos están haciendo, nos están dando a tole con el dedo y los diputados ya van a aprobar las cosas como vienen, porque además entre PRI y PAN son mayoría y no tienen ningún problema en aprobar lo que sea y están perfectamente afinados. Bueno, es interesante lo que dice Carlos Tello, quien dijo que en el aspecto de gasto como en el financiamiento de ese gasto, la dirección es correcta. Yo hubiera ido más allá, aumentando más los impuestos. Tello Macías enfatizó que se puede recurrir además a imponer impuestos en conceptos que actualmente no están grabados en México, como transacciones financieras, herencias y legados y donación entre personas vivas. El especialista aseguró que estas fuentes alternativas de financiamiento público servirían incluso para cubrir los impuestos que podrían dejar de percibirse con un eventual cambio del régimen fiscal. Se refiere sobre todo a Pemex, ¿no? O sea, Pemex dejaría de aportar el 40% del gasto nacional. Hay muchas otras fuentes de tributación que se pueden utilizar para obtener no solo lo que va a dejar Pemex, sino más, dijo Tello Macías. Otra de las cosas que comentó, dice, yo no veo por qué no pagan impuestos los colegios privados, es un servicio como muchos otros que sí pagan impuestos, como también el alquiler de casas. A mí me parece perfecto, o sea, es radical, Carlos Tello, eso de que la fama de izquierda, quién sabe si todavía conserve algo, pero sí traía fama de izquierda. Dice, ya se abandonó el viejo mito del déficit cero, no tenía sentido. El déficit, como cualquier otro instrumento de política, debe ser utilizado o no, según las circunstancias, es cuestión del momento. O sea, se refiere a los gobiernos panistas que se centraron en déficit cero y el subejercicio, y bueno, pasó que tuvimos crecimientos muy pobres. Ahora se está planteando un déficit de 1.4, 1.5. Entre otras cosas, comentó también, no hay por qué tener una única y sola propuesta de déficit, que como cualquier otro instrumento de política debe cambiar en función de las circunstancias. Habló también de la reforma energética. Dijo que tanto la propuesta del PAN como la del gobierno en materia energética son privatizadoras. El PAN incluso va un poco más allá y establece el régimen de concesiones a los particulares, pero ambas a final de cuentas son privatizadoras. Les estamos transfiriendo una actividad a los particulares que tradicionalmente desde 1938 ha sido reservada al Estado. El Estado puede llevar a cabo todo y no veo por qué se les quiera dar este bombón, porque es un supernegocio de un rendimiento muy alto. O sea, no sé por qué se les quiere dar este bombón, porque es un supernegocio de un rendimiento muy alto. ¿Por qué se les quiere dar este superbombón que es un gran negocio con un rendimiento muy alto? Me pregunto, a ver, tal vez valga la pena buscar, amable radio escucha, un libro de Rafael Castañeda, director de Proceso, que se llama Operación Telmex. Es un libro de ladrillote, unas 300, 400 páginas. Yo lo leí hace mucho, hace 10, 12 años. Pero básicamente plantea que Telmex fue modernizado, fibra óptica, le metió mucho dinero el gobierno, mucho dinero, lo moderniza, lo pone, haga de cuenta que agarra un carro destartalado y lo restaura con piezas originales, incluso con algunas cosas que son más modernas para el año del carro. Lo deja como nuevecito y lo vende en abonos a Carlos Slim. Y dicen que se benefició, y lo sugiere, lo dice con mucha claridad, y se me hace que la sugerencia me quedé corta, aunque la lectura es antigua, lo dice con claridad a Carlos Salinas de Gortari. De hecho, yo escuchaba a un muy amigo de aquí, juarense, de Carlos Salinas, que dice que
sin la menor duda, lo asegura en corto, que son socios, que el dueño de Telmex es Carlos Salinas, bien, pero decirlo es muy fácil, probarlo es muy difícil. Dejémoslo como un asunto que lo maneja un amigo de Carlos Salinas de Gortari, probado amigo de Carlos Salinas de Gortari de muchos años, de antes de ser presidente de la República, amigo de familia, y lo dice Rafael Rodríguez Castañeda en su libro Operación Telmex, director de la revista Proceso. Búsquelo y va a encontrar esa misma afirmación. Carlos Tello está en la sintonía, lo comentábamos, de Sandoval Murillo. Sandoval Murillo en el caso del IVA, de que se baje la tasa al 10, lo cual le quitaría un 1% al que actualmente pagamos en Juárez, un 6% al resto del país, y que se aplique a alimentos y medicinas, lo cual no resulta, es para pensarse, porque la gente más desprotegida no tiene dinero para medicinas, de hecho utilizan hierbas. O sea, los más pobres de los pobres de este país, que son los indígenas y que son un 10% de los mexicanos, más de 10 millones de mexicanos están en esa condición, no tienen servicios de salud, ni tienen farmacias, ni tienen tiendas. Los pobres de los pobres de este país, los indígenas de este país, no tendrían ningún problema en que se cobrara IVA a medicinas y alimentos, porque no compran alimentos y no compran medicinas. Tienen una economía de autoproducción y autoconsumo y se tratan de aliviar o de curar con medicina tradicional, con hierbas. No tienen para pagar un médico, ni médicos hay en las zonas indígenas del país. Entonces esos 10 millones de mexicanos se podrían ver beneficiados a la mejor. Estamos en el debate, estamos soltando ideas, estamos platicando de lo que viene, estamos reflexionando sobre lo que le conviene a los mexicanos y al país, a los mexicanos todos, a todos los mexicanos, no pensar en nosotros nada más. Yo como juarense digo, pues que no nos pongan el 16, pero como mexicano digo, ¿por qué la maquila de Juárez no va a pagar el 16% si la maquila de Chihuahua lo paga, o la de Querétaro, o la maquila, o una o dos plantas que hay en Ascensión y que también hay en Villumada? Entonces veo a Carlos Angulo desenvainando la espada y vámonos a una huelga. Veo a Troitiño diciendo que las corporativos nacionales, internacionales, perdón, los grandes corporativos están muy preocupados porque van a aumentar el IVA. Esos grandes corporativos pagan el IVA al 16 en el resto del país, en Yucatán, en Querétaro, en Zacatecas, en donde estén instalados. Y están instalados no nada más en la zona fronteriza, están instalados en todo el país. De hecho hay una gran zona industrial maquiladora en el estado